A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era la media tarde de un lunes tibio y luminoso en una bella ciudad española llamada Guernica. De repente, un rugido amenazante, como surgido de entre las nubes, venido de alguna parte del cielo, ahuyentó a las palomas que bebían agua de la fuente de una plaza. Enseguida, los hombres y mujeres intentaron mirar hacia lo alto, pero no tuvieron tiempo de manifestar su asombro. Una oleada tumultuosa de aviones alemanes, Heinkel, Dornier, Junker, sobrevoló la población, descargando toneladas de bombas mortíferas. Eran los aviones más poderosos de la época. Eran las bombas más potentes de su tiempo. Y aquella demostración brutal de irracional poderío se efectuó contra una población que no tenía defensas antiaéreas. Pero había algo más brutal. Eran aviones alemanes bombardeando una población española que no estaba en conflicto con ellos. El pueblo español estaba en conflicto con el fascismo, con esa horda brutal y genocida que quería someter a España y que al final lo logró. Para conseguirlo, Francisco Franco dio carta blanca a los nazis para probar sus armas de guerra contra el rebelde pueblo vasco. De esa forma, Hitler y Franco salieron ganando. Hitler probó sus armas y Franco masacró a su pueblo. Durante 4 horas, los bombarderos nazis, llamados por Franco, realizaron vuelos rasantes en un radio de 10 kilómetros, ametrallando a los fugitivos inermes. Al final, en la práctica, Guernica fue borrada del mapa. Pero de la memoria de los pueblos no se borra este acontecimiento para que nunca más vuelva a suceder. Y por eso lo recordamos hoy. Porque sucedió un 26 de abril de 1937. Las principales noticias del día. Titulares. El 30% de los adultos mayores no acuden a su cita de vacunación. Estados Unidos brinda ayuda en la lucha contra el tráfico de especies. Ministerio del Trabajo anuncia controles para vigilar el cumplimiento del teletrabajo. Las 50,000 vacunas donadas a la Conmebol llegarán el 28 de abril. Niños con síndrome inflamatorio multisistémico causado por el COVID-19 desarrollan síntomas neurológicos. Segmento Novedades en el Internet, en opinión, transición ordenada y la Ley de Educación Intercultural. En Política Internacional, ISIS en África. Los editoriales serán de Martín Pallares. ¿Por qué los troles correístas arropan tanto a Glass? Vacuna de Pfizer. Historia interesante, las vueltas de la vida. Roberto Aguilar, el brazo político del prófugo, y de José Hernández, Jiménez las mete hasta el cogote. Noticias del día con Carla Sánchez. El 30% de adultos mayores no acuden a su cita de vacunación. Un 30% de adultos mayores convocados a su cita de vacunación no han asistido, indicó Camilo Salinas, ministro de Salud. Es lamentable, tenemos un ausentismo de hasta el 30%. En estos casos, lo que hacemos es llamar a las personas mayores de 90 años que están cerca para aprovechar las dosis, dijo Salinas. La epidemióloga Saskia Lemos resalta 2 factores que pueden influir en el ausentismo. 1. Desconocimiento sobre las vacunas. Es necesario campañas comunicacionales que digan que hubo países donde se presentaron efectos adversos, pero que pasa por poblaciones con enfermedades preexistentes y que el valor de la vacuna es mayor al riesgo. Los adultos mayores no van a ir a googlear para enterarse de las cosas y no es lo mismo ver al Ministerio de Salud diciéndote eso que a tu hijo o hija, argumentó. 2. Temor a las aglomeraciones. La gente teme toparse con escenarios que ponen en riesgo la salud de los adultos, informó. Estados Unidos brinda ayuda en la lucha contra el tráfico de especies.
La lucha contra el tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal y la tala no autorizada de árboles se refuerza en el país. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunció que colaborará con la Fiscalía General del Estado en el combate a este tipo de actividades que ponen en peligro la flora y fauna del Ecuador. Para tratar estos temas, se diseñará e implementará una unidad especializada en la Fiscalía para delitos contra la vida silvestre. USAID brindará la asistencia técnica como parte del proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza de Recursos Naturales en Ecuador y el Fondo Mundial para la Naturaleza Ecuador. Apoyarán esta labor. Ministerio de Trabajo anuncia controles para vigilar cumplimiento del teletrabajo. El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado para informar que realizarán controles para verificar que se cumpla con la disposición del Comité de Operaciones de Emergencias COE Nacional respecto a la aplicación del teletrabajo obligatorio. Esta medida considerada preventiva es obligatoria, precisa un documento. Solo será exceptuada en aquellas actividades en las que se justifica que no puedan desarrollarse de manera remota. En otros casos, esta debe ser acogida para evitar el incremento de contagios de coronavirus. El teletrabajo, sin embargo, no consta en el Decreto Ejecutivo 1291, suscrito por el presidente Lenín Moreno, que establece estado de excepción en 16 provincias del Ecuador, desde las 20 horas del 23 de abril hasta las 29:59 del 20 de mayo del 2021. Las 50.000 vacunas donadas a la Conmebol llegarán el 28 de abril. Las 50.000 vacunas contra el COVID-19 donadas a la Conmebol por la farmacéutica china Sinovac BioNTech llegarán este 28 de abril a Uruguay para su posterior aplicación en los equipos que forman parte de los principales torneos en la máxima autoridad del fútbol sudamericano. La Conmebol informó que el protocolo y los procedimientos de vacunación se analizarán con el consejo del organismo. Si bien se señaló que desde la llegada a Uruguay del lote comenzará el proceso de distribución a los distintos países, la inmunización se iniciará con los conjuntos que tomarán parte de la Copa América y de 2 torneos internacionales de la Conmebol hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país, incluyendo el cuerpo técnico y los asistentes. La Conmebol aclaró que la vacunación, que también beneficiará a árbitros y personal operativo de la organización de los partidos, no es obligatoria y el jugador o representante que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones. Niños con síndrome inflamatorio multisistémico por COVID-19 desarrollan síntomas neurológicos. Un estudio realizado por University College de Londres, Reino Unido, asegura que alrededor de un 50% de niños que desarrollan multisíndrome inflamatorio multisistémico por contagio de COVID-19 tienen síntomas o signos de deterioro neurológico. Aunque el síndrome inflamatorio multisistémico en niños puede llegar a ser grave, el estudio enfatiza en el hecho de que es poco común en casos de contagio de coronavirus. Los síntomas reportados e incluidos en el estudio incluían dolores de cabeza, encefalopatía, desorden cerebral que afecta a la estructura del encéfalo y alucinaciones. Los resultados de este estudio, que todavía no han sido publicados, fueron presentados en la reunión anual de Academia Americana de Neurología, según una nota de prensa de University College. Últimas noticias. Buenas noticias para el mundo. Rusia realizó una autopsia post-mortem del paciente de COVID-19. Se ha producido una gran revelación. Rusia se convirtió en el primer país del mundo en realizar una autopsia, igual post-mortem, a un cadáver de COVID-19 y, después de una investigación exhaustiva, descubrió que COVID-19 no existe como virus. Es una estafa global. La gente está muriendo por radiación electromagnética 5G amplificada, igual veneno. Los médicos en Rusia han violado la ley de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que no permite que se descubran autopsias post-mortem en los cuerpos de personas que han muerto por COVID-19 después de un cierto tiempo.
Estos médicos hicieron un descubrimiento científico. No podemos asumir que es un virus, sino una bacteria que causa la muerte, lo que hace que se formen coágulos de sangre en las venas y los nervios, causando que el paciente muera a causa de esta bacteria. Rusia ha derrotado al virus, afirmando que no existe nada más que la coagulación intravascular, trombosis, de la fenía y la forma de tratarla es curarla. 1. Pastillas antibióticas. 2. Antiinflamatorio. Y 3. Tomar anticoagulantes, igual aspirina. Esto indica que una cura para la enfermedad es posible. Esta sensacional noticia para el mundo fue preparada por médicos rusos mediante autopsia post-mortem, cadáveres, del virus COVID-19. Los ventiladores y la unidad de cuidados intensivos, UCI, nunca fueron necesarios, según otros científicos rusos. En Rusia ya se han publicado protocolos a tal efecto. China ya sabía esto, pero nunca publicó su informe. Comparta esta información con toda su familia, vecinos, conocidos, amigos, sus colegas para que puedan salir del miedo al COVID-19 y comprender que no es un virus, sino simplemente una bacteria expuesta a la radiación 5G. La causa es dañar a personas con muy baja inmunidad. Esta radiación también causa inflamación e hipoxia. Aquellos que son víctimas deben tomar aspirin, 100 mg y apronixo paracetamol 650 mg. Porque se ha demostrado que COVID-19 hace que la sangre se coagule, lo que provoca trombosis en una persona y por lo que la sangre se coagula en las venas y, como resultado, el cerebro, el corazón y los pulmones no pueden obtener oxígeno, lo que dificulta a la persona respirar y la persona muere rápidamente debido a la falta de energía respiratoria. Los médicos en Rusia desobedecieron el protocolo de la OMS y realizaron autopsias a los cadáveres que murieron a causa del COVID-19. Los médicos abrieron sus brazos, piernas y otras partes del cuerpo y después de examinarlos adecuadamente, notaron que los vasos sanguíneos estaban dilatados y las venas estaban llenas de trombos, lo que generalmente impedía la circulación de la sangre y también reducía el flujo de oxígeno en el cuerpo, resultando en la muerte del paciente. Después de conocer esta investigación, el Ministerio de Salud de Rusia cambió inmediatamente el protocolo de tratamiento para COVID-19 y administró aspirina a sus pacientes positivos, 100 mg y Empromax. Como resultado, los pacientes comenzaron a recuperarse y su salud comenzó a mejorar. El Ministerio de Salud de Rusia descargó a más de 14.000 pacientes en un solo día y los envió a casa. Fuente: Ministerio de Salud de Rusia. Conclusión idéntica a la de los dos médicos italianos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Cordiales saludos. El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados definitivos correspondientes a la segunda vuelta, estableciendo como ganador a Guillermo Lasso Mendoza, quien se convierte en el presidente electo de la República del Ecuador. Después de muchos años, el Ecuador no tiene ningún tipo de ruido, de reclamo que vaya en la dirección de establecer sombras en relación precisamente al proceso electoral. Todo lo contrario, tan pronto como se dieron los resultados en la misma noche del 11 de abril, se dio una respuesta del candidato del sector del correísmo, reconociendo la victoria de Guillermo Lasso. Y esto determinó un camino más claro de legitimidad en cuanto a un resultado que se convierte precisamente en el trasunto de lo que significó la voluntad popular expresada en las urnas. Y así tiene que ser.
El voto es algo sagrado que refleja la voluntad de cada uno de los ciudadanos frente al destino del país. Ciertamente el Ecuador estuvo muy cerca del precipicio y el Ecuador en su conjunto reaccionó de manera positiva en favor de la democracia, en favor de las libertades, en favor de las propuestas que había planteado el candidato Lasso de convertir a su gobierno en el epicentro de la reunión, del encuentro, de la posibilidad de ir ensamblando grandes acuerdos nacionales. Y eso es lo que triunfó el 11 de abril. Y naturalmente nos alejamos en forma definitiva de la venezuelización y de la desdolarización. Luego del triunfo ya se iniciaron todos los actos y las reuniones formales de transición entre el gobierno que cesa en sus funciones y el nuevo gobierno. Nombraron cada uno de estos sectores a sus representantes, a sus comisionados, para hacer una transición ordenada. Y este es otro buen ejemplo, es otra buena noticia. Así debe ser, de manera civilizada, de manera ordenada, con apego a la verdad histórica. Tienen que entregarse los datos, las cifras, tienen que informarse de los proyectos inconclusos, tiene que saberse exactamente en torno al tema de tanta importancia como es el de la vacunación. Tiene que saberse a cuántos se vacunaron, cuántas dosis se han adquirido, cuál va a ser en definitiva el avance en materia de vacunación que el ahora presidente electo tiene que recordar que ofreció al Ecuador vacunar a más de 9 millones de personas durante los primeros 100 días de gobierno. Y esta tarea de la vacunación pública se convierte en una de las primeras tareas de gran importancia económica a la hora de entender que sin salud no hay nada, a la hora de comprender que un pueblo con la inoculación respectiva tiene ya la posibilidad de salir a trabajar, de salir en definitiva en búsqueda de proyectar un progreso diferente. Es por eso que la vacunación se ha convertido en uno de los principales temas de interés nacional. Luego se ve que el ahora presidente electo ha acudido a Colombia a conversar con el presidente Iván Duque y a hablar sobre temas bilaterales que hacen relación a las condiciones como deben manejarse las relaciones internacionales entre estos dos pueblos hermanos. En definitiva, se ve que ya se comienza a trabajar. Se advierte que tanto el presidente saliente como el entrante conversan en función de lograr preservar los más altos intereses nacionales. Y todo esto hace bien a la democracia ecuatoriana. Y todo esto dice de la responsabilidad de cómo hay que manejar desde el inicio mismo esta gigantesca responsabilidad. El Ecuador tiene una megacrisis en lo económico, en lo político, en lo social, en lo sanitario, en lo moral. Y si todos juntos no arrimamos el hombro para tejer acuerdos nacionales, no podremos sacarle al Ecuador de esta megacrisis. Por eso, todos tenemos que poner nuestra cuota de participación en esa dirección, gobernantes y gobernados, y desde esta tribuna de Poder Ciudadano convocamos a que exista la apertura necesaria para la construcción de este gran acuerdo nacional. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este programa de noticias de Telesucesos. Ha acontecido estos días dos fenómenos importantes que vale la pena hacer un comentario.
independientemente de que ya la semana pasada hicimos un comentario de la elección de presidente para el Ecuador desde el 24 de mayo de este año. Fue elegido, como ustedes saben, don Guillermo Lasso Mendoza. Ya hicimos un comentario sobre eso. Hoy han aparecido dos temas importantes. El primero es que la Asamblea aprobó y el presidente también aprobó una ley de educación intercultural. Ya está de acuerdo a información pública que esa ley ya está en el registro oficial, por lo tanto entra en vigencia. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas sabemos el trabajo importante, vital, que hacen todos los maestros y los maestros en las escuelas, en los colegios, en términos de educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Es realmente importantísimo esa tarea que hacen los maestros y las maestras. Y el proyecto de ley mencionado se dedica sencillamente a reconocer los méritos que tienen los maestros y las maestras mediante algunas acciones que ya están en la ley, que está en el registro oficial, que es aumentar remuneraciones, igual que hacer beneficios en términos del sistema de pensiones. En primer lugar, la ley que ya entra en vigencia dice que los salarios, sueldos de los maestros y maestras debe ser 2.5 veces el salario mínimo vital. Hoy por hoy ese salario, como ustedes saben, está en $400 mensuales. Nadie puede ganar menos de $400 mensuales porque es ilegal, trabajando 40 horas a la semana, 5 días y 8 horas pues diarias. Eso implica $1,000 que ganarán los maestros y maestras al futuro. Pero también hay 8 o 10 escalas de sueldos y salarios que también saldrán afectados con esta decisión, porque eso implica que una serie de maestros y maestros que están ganando más de $400 tendrán que ir subiendo en esas escalas. Pero por otro lado también está en la ley que ya está en vigencia que 500, 600 o una cantidad muy importante de maestros y maestras que fueron cancelados, separados de sus funciones en forma injusta, en forma ilegal, etcétera, tienen que volver irremediablemente a sus puestos de trabajo, a ser educadores. Pero también dice la ley que ya está en vigencia de que a los 25 años de trabajo de un maestro y una maestra se podrán jubilar sin límites de edad, lo que significa que un maestro y una maestra podrá jubilarse a los 50 años de edad si comienzan a trabajar como maestros y maestras a los 25 años de edad. ¿Sí? Esos son más o menos algunos elementos importantísimos que hay. Y claro, vuelvo a insistir en lo importante que es la educación primaria y secundaria a cargo de los maestros, fundamentalmente. No digo exclusivamente porque los padres de familia a su vez tenemos una serie de funciones en la educación en la casa de nuestros hijos y de nuestros nietos y nuestras nietas. Pero el punto, no obstante, los méritos que se le da a los maestros por las razones que acabo de mencionar, sencillamente el punto es cuánto significa de dinero eso para el presupuesto general del Estado. El señor ministro de Finanzas, Mauricio Aposo, ha dicho sencillamente que son más o menos $3,000 millones adicionales en términos de 12 meses de trabajo. Y eso implica no solamente los sueldos y salarios que he mencionado, sino también la contribución al Seguro Social ecuatoriano que el Estado tiene que pagar por ser ¿qué? Por ser sencillamente el patrono de los maestros y maestras, ¿sí? Eso en total significa $3,000 millones. Pero aparte de eso, no se olviden, queridos amigos, hay la cuestión del sistema de pensiones, que si se jubilan los maestros y maestras el día de mañana a los 50 años de edad, a los 55 años de edad, se crea un sistema especialísimo de jubilación para los maestros. Y esto honestamente a mí no parece conveniente,
porque hoy por hoy, pues el trabajador tiene que tener, si mal no recuerdo, 60 años por lo menos para sencillamente iniciar el trámite de jubilación. Pero la pregunta es, esos 3.000 millones de dólares de costo adicional del sueldo y salario, que implica un gasto permanente. Los sueldos y salarios implican un gasto permanente. Y la Constitución actual en vigencia dice que los gastos permanentes tienen que ser financiados con ingresos permanentes. Y la Asamblea Nacional no aprobó ningún ingreso adicional permanente para financiar estos 3.000 millones de dólares adicionales de aumentos de sueldos y salarios a los maestros en general. Y eso, amigos, es una irresponsabilidad de la Asamblea Nacional. No es posible que ellos mismos violen la Constitución. Pero aparte de eso, el presidente de la República, Lenín Moreno, a su vez, aprueba el proyecto y lo manda al registro oficial. Y la argumentación presidencial es de que si los asambleístas aprobaron esto, es porque ellos suponen que debe haber financiamiento en algún lado, ¿sí? Pero el financiamiento, amigos, no hay. Y el ministro de Finanzas, que es un hombre serio y preparado y muy capaz, ha dicho, no hay dinero para eso. Pero esa ley es inconstitucional independientemente de los méritos que tiene y a quién beneficia, ¿sí? Independientemente de eso. Pero no se puede violar la Constitución, no se puede. Porque la Constitución actual dice que los gastos permanentes, como son los sueldos y salarios de maestros y en general los empleados públicos, tiene que ser financiado con ingresos permanentes. Y eso implica fundamentalmente tributos, impuestos. Por lo tanto, esto que se ha hecho por parte de la Asamblea y el Gobierno Nacional, sencillamente queda como un factor que va a heredar el señor Guillermo Lasso Mendoza como nuevo presidente del Ecuador. Y si el día de mañana el gobierno futuro y el ministro de Finanzas futuro, cualquiera que este sea, no permite asignar recursos financieros y presupuestarios para cumplir con la ley, entonces se dirá que el ministro y el gobierno está violando la ley aprobada por la Asamblea Nacional. Pero no hay financiamiento. Entonces, irremediablemente hay que encontrar un financiamiento. La Asamblea Nacional y el gobierno tienen que encontrar en forma conjunta un financiamiento permanente. Porque lo contrario, puede haber una serie de personas naturales o de gremios de la producción que no se quiera beneficiar a los maestros y maestras, sino porque no se puede violar la Constitución. Pueden presentar un escrito de demanda ante el tribunal correspondiente pidiendo la inconstitucionalidad de la ley. Y ese es un camino probable. Y yo le digo a los maestros y las maestras, está bien que se aumente los sueldos y salarios de todos ustedes, sí, totalmente de acuerdo, pero hay que buscar el financiamiento. Y si este gobierno y esta asamblea actual no pueden hacer nada, el nuevo gobierno y la nueva asamblea tendrán que encontrar un financiamiento para evitar una serie de problemas. Pero aparte de eso, amigos, 3.000 millones de dólares significan agregar más al déficit fiscal y a las necesidades de financiamiento del nuevo gobierno. Si las necesidades de financiamiento sin la vigencia de esa ley estaban alrededor de 12.000 millones de dólares aproximadamente anuales, con estos 3.000 millones significará 15.000 millones de dólares, una verdadera monstruosidad. La crisis fiscal se hará mucho más compleja de resolver. Y amigos y amigas, vuelvo a insistir por tercera o cuarta vez, no obstante los méritos que tienen los maestros y las maestras, sencillamente no se puede violar la Constitución en la forma que he mencionado. Pero el segundo tema que ha acontecido estos días y que vale la pena hacer un comentario es que sencillamente ya la Asamblea ha avanzado en la aprobación, para un primer debate, ha avanzado la aprobación de la ley de defensa de la dolarización. Pero lo que se ha decidido y que pasa al plenario, sencillamente son varios errores que no debieron haberlo incurrido en esta primera etapa
la comisión correspondiente. Y esto tiene que ver con la creación de 2 juntas. Como alguna vez sobre este tema dijimos, no conviene el establecimiento de 2 juntas, una junta monetaria y una junta de regulación financiera. No más tecnócratas, no más burócratas. Ya el aparato estatal está demasiado grande, demasiado obeso. Lo que es necesario es una sola junta, una junta monetaria de regulación financiera. Y es a esa junta única la que debe de ser las atribuciones necesarias en materia de política monetaria y de política financiera. Ese es un error. El otro error es que quienes puedan ser directores, hombres o mujeres, tienen que tener una formación de un 4º nivel. Eso implica que se reduce el número de ecuatorianas y ecuatorianos en forma drástica para que puedan ser candidatos a que un presidente sencillamente envíe la lista para el nombramiento correspondiente a la Asamblea Nacional. Yo personalmente creo que también eso es un error, debe ser de 3er nivel y no de 4º nivel. El otro tema es de que esa ley de defensa de la dolarización en una u otra forma se va a aprobar, y se va a aprobar mucho antes que el señor Guillermo Lasso Mendoza se posesione como presidente del Ecuador el 24 de mayo. Y es conveniente que el presidente actual no envíe ningún listado para los nombramientos de directores, de una sola junta o de las 2 juntas. No es conveniente. Esos nombramientos o ese pedido a la Asamblea de nombramiento de esos directores debe estar en manos del señor Guillermo Lasso Mendoza como nuevo presidente elegido, que se posesione el 24 de mayo. Ese es un tema importante. Y también hay otro tema que creo que no ha atendido adecuadamente la Asamblea Nacional. Esto tiene que ver cuando el Banco Central necesite capitalizarse, porque el día de mañana hay pérdidas. Sencillamente en el proyecto de ley y en el informe de la comisión se dice que el gobierno nacional, vía Ministerio de Finanzas, tiene que poner el dinero, compensar las pérdidas con dinero contante y sonante. Pero también dice que es posible que pueda pagar en bonos negociables. Ese es un error. Cuando un banco central tiene pérdidas, igual que un banco privado, sencillamente tiene que venir el aumento de capital para neutralizar las pérdidas de una manera de que sea efectiva, y efectiva significa capitalizar con dinero contante y sonante, no con pagarés, no con letras de cambio, no con bonos del Estado de corto, mediano y largo plazo. Ese es un error también de la comisión correspondiente, y yo espero que algunos asambleístas me puedan escuchar para establecer reformas a este informe que se está discutiendo en el plenario de la Asamblea Nacional. Amigos y amigas, estos son los comentarios. No quisiera hacer más ni abusar del tiempo de ustedes, pero amigos y amigas, sencillamente hay 2 fenómenos, como los he mencionado, enormemente importantes, y ojalá sencillamente la Asamblea y el Gobierno Nacional se pongan de acuerdo para evitar toda esta serie de complicaciones que se están dando en el Ecuador, que afectan a la economía ecuatoriana y que va a heredar el nuevo gobierno. Y no es conveniente que el nuevo gobierno se desgaste tan rápidamente por no tomar decisiones que no les corresponden, porque todavía no están en el poder, sino que son creados todavía en este periodo presidencial. Amigos y amigas, nos volveremos a ver nuevamente la próxima semana. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. No son muchas las noticias que nos llegan de África, y las que lo hacen, lamentablemente, tienden a no ser buenas. Es el caso de la muerte del presidente de Chad, Idriss Déby, hace unos días, sorprendentemente en combate personal con rebeldes opuestos a su gobierno. Déby había gobernado la República de Chad por más de 30 años y durante los últimos 10 había debido enfrentar a un creciente movimiento islamista radical
alineado con ISIS, a cuyo autoproclamado califa al-Baghdadi habían jurado obediencia. A la muerte del califa, una serie de grupos terroristas islámicos en África Central y Oriental han continuado operando de manera autónoma e independiente en sus teatros de operación dentro de las directrices generales que la organización matriz, o sea ISIS, estableció. Chad, por su ubicación en pleno centro de África, en el corazón de África, se constituye en un escenario estratégico de primer nivel y en un objetivo primordial para el desarrollo y la difusión de los grupos islámicos radicales. Así lo entendió Déby y así lo entendió Francia, con la cual la República de Chad tiene vínculos históricos. El apoyo francés en equipos, entrenamiento e incluso tropas ha sido pieza fundamental para que el gobierno chadiano pueda constituirse en un firme apoyo para frenar la insurgencia del extremismo yihadista. Fácil resulta comparar la grave situación que se presenta al día de hoy en su vecina República de Nigeria, donde el grupo terrorista Boko Haram, afiliado igualmente a la franquicia de ISIS, siembra el terror y la muerte en el país más poblado de África. Cada cierto tiempo las noticias nos traen los relatos de horror que se producen con los secuestros de cientos de niñas para ser convertidas en esclavas sexuales de los terroristas, al mejor estilo de sus émulos sirios o iraquíes en su abominable tratamiento a las cautivas, niñas y mujeres yazidíes en el norte de Irak. Al parecer, la central terrorista derrotada pero no destruida en Siria e Irak ha resuelto expandir sus actividades y abrir nuevos frentes y filiales en África. Ya en la costa oriental africana, la presencia de estos grupos tiene largo tiempo. Se hallan firmemente asentados en Somalia, donde operan bajo el membrete de Al-Shabaab, en su objetivo de establecer un Estado islámico radical y posiblemente un emirato. Han estado activos por lo menos 10 años, estableciendo un régimen de terror que imposibilita cualquier posibilidad de progreso en una de las regiones más pobres del mundo. Se dedican a una muy rentable piratería, pues la zona costera frente a Somalia tiene un alto tráfico marítimo desde el Mar Rojo a la salida del Canal de Suez. Aparentemente fueron parte del grupo que protagonizó los feroces atentados en Kenia y en Tanzania contra las embajadas de Estados Unidos hace 2 décadas, más o menos. Hace un par de semanas, el mundo fue testigo de otro ataque terrorista islámico de gran violencia en la zona petrolera en desarrollo de otro país africano, ubicado mucho más al sur. Se trata de Mozambique, ubicado sobre la costa oriental de África, donde la acción rebelde busca evidentemente afectar la exploración y explotación petrolera a cargo de empresas petroleras occidentales. Actividad indispensable para obtener recursos básicos para un país muy pobre. Más de una semana le tomó al gobierno mozambiqueño reaccionar y enviar una fuerza militar capaz de restaurar, al menos temporalmente, el orden y la seguridad en la zona. Sin embargo, se hizo evidente la fuerza y la excelente planificación del ataque por parte de la filial local del grupo yihadista Al-Shabaab, el mismo que opera en Somalia. Operan en Mozambique desde hace algunos años y han provocado, a través del terror, el éxodo de más de 500.000 de personas de la región petrolera del país hacia el sur. En este ataque, claramente orientado en contra de los trabajadores y técnicos petroleros extranjeros, fueron asesinadas varias decenas de personas, algunas de las cuales, como en casos anteriores, fueron decapitadas. Está claro que la lucha contra el yihadismo y el fundamentalismo islámico está muy lejos de haber concluido. Apelando a los peores instintos de unos fieles fanatizados, ese Islam radical se mantiene muy vivo y en pleno crecimiento en África. Es de temer que el próximo retiro de las fuerzas de la OTAN y de los Estados Unidos de Afganistán, anunciadas para el próximo septiembre,
den lugar al retorno de un gobierno del talibán en ese país, con todas las consecuencias que tal circunstancia puede provocar, tanto a lo interno en relación al trato o más bien al maltrato de las mujeres y las minorías no islámicas o étnicamente distintas, como ya sucedió en el pasado con házaras y uzbecos, como en lo externo, es decir, como la constitución nuevamente de Afganistán en una base de operación para grupos terroristas fundamentalistas islámicos. De igual manera, en algún momento se producirá el retiro de las fuerzas americanas y británicas de Irak, con lo cual es muy probable que se produzca un renacimiento de ISIS en la región, pues sus fuerzas, si bien derrotadas en el campo de batalla, en forma alguna han sido destruidas y mientras persista un desigual trato en Irak hacia los musulmanes sunitas, ISIS tendrá y mantendrá una base social de apoyo que le permitirá resurgir, quién sabe, si bajo otro nombre, para reanudar su ritual de muerte y de salvajismo. Volviendo a la República de Chad, al momento, el hijo del difunto presidente Déby, Mahamat, ha asumido plenos poderes con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Se ha comprometido a convocar a elecciones generales democráticas en 18 meses y seguramente su candidatura será la mejor opcionada, tal cual durante 30 años fue la de su padre. Antes de morir, Déby había acabado de triunfar en su última elección con el 80% de los votos. Presumiblemente, y más aún luego de la forma en que su padre muere, el actual mandatario continuará en su empeño de destruir al fundamentalismo islámico y el apoyo de Francia y en general de Occidente se mantendrá por convenir obviamente a sus intereses. En todo caso, el crecimiento del Islam radical en África no se detendrá a menos que su base social y política sea minada por una mejor atención a sus necesidades por los gobiernos de la región, combatiendo de manera efectiva la extendida corrupción y la desigualdad. Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. ¿Por qué los troles correístas arropan tanto a Glass? La tuitosfera ecuatoriana amaneció con una novedad. Jorge Glass era tendencia. El hecho sorprendió a muchos usuarios de esta red social, pues en realidad no había ninguna razón objetiva que explicara el fenómeno. Jorge Glass es TT, ¿y ahora qué se robó?, escribió una usuaria. En realidad, Jorge Glass no había protagonizado ninguna noticia. Se trataba de un operativo montado entre la noche del domingo 18 y la mañana del lunes 19 de abril por los equipos de comunicación y algunos medios de comunicación que el correísmo tiene en redes sociales. Si se observa el contenido de los tweets, es evidente que el tema usado como pretexto es bastante forzado: la prisión preventiva por presunta corrupción del contralor Pablo Celi. Si Celi, que fue clave en los procesos judiciales en contra de Glass, es corrupto, entonces el ex vicepresidente es inocente. Básicamente ese es el argumento en los mensajes que llegaron a ser más de 1.800 hasta la tarde de lunes. El operativo para poner a Glass como tendencia se debe a la necesidad que tiene el correísmo de arropar a Glass ante la posibilidad de que decida contar a la justicia cosas que no convienen, sobre todo a Rafael Correa. Ese temor que Glass hable debe haberse disparado con el resultado de las elecciones pasadas. Hasta entonces los correístas, y en especial Rafael Correa, habían logrado mantener a Glass y a su familia con la esperanza de que una vez que sus compañeros recuperen el poder, él podría salir de la cárcel gracias a alguna maniobra desde el poder. Pero ahora, con la posibilidad de recuperar el poder para sacar a Glass de la cárcel completamente desechada, se activan los peores temores. No es la primera vez que las huestes de la Revolución Ciudadana disparan un operativo para hacer que Glass sienta y se sienta acompañado y protegido. Desde que ingresó a la cárcel, el correísmo se ha prodignado en enviar mensajes con ese fin y no ha habido pronunciamiento político de cierta importancia de Correa donde no lo mencione. Ya en 2018, y muy cerca de la cárcel donde está Glass, Ricardo Patiño hizo un llamado a la desobediencia civil para que caiga el gobierno de Lenín Moreno. Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo y no tenemos miedo que nos cojan presos, carajo.
trabajo, dijo entonces Patiño, por lo que luego se le inició un proceso penal por intento de desestabilización, por el que se encuentra prófugo en México. En esa ocasión, Patiño exigió que se libere a Glass, alegando que las condiciones de la cárcel de Latacunga eran una amenaza para su vida. Correa tampoco ha dejado de enviar mensajes en toda índole a Glass. Es más, hasta un día el padre colocó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que decía enviar un abrazo a los padres que han perdido su empleo, a los migrantes, a Jorge Glass, a los padres perseguidos por este gobierno. Entre estos esfuerzos por mantener el silencio y la lealtad de Glass, también está la forma de cómo se ha pretendido fabricar alrededor de este tecnócrata la imagen de una figura revolucionaria y doctrinaria. Desde las granjas de troles del correísmo y desde las cuentas de los cuadros de la Revolución Ciudadana se ha tratado constantemente posicionar la idea de que Glass es parte de un proyecto coherente con los postulados de la izquierda. Hasta fotografías de Glass sosteniendo libros del Che Guevara se han colocado para apuntalar esa idea. El verdadero revolucionario jamás se quiebra, decía un tuit de abril de 2019 en el que aparecía Glass con un libro del Che en sus manos, con una forma de dar sentido de martilogio revolucionario en su estadía en la cárcel. Correa es quien más ha aupado el operativo de sostén a Glass. Incluso al final de la campaña para la segunda vuelta, cuando los estrategas de Andrés Arauz habían logrado sacar el tema de Glass de escena, electoralmente no era conveniente. Correa lo mencionó en el discurso que envió en un video grabado para el acto de cierre de campaña. No pudo evitar poner en evidencia la importancia que tiene para él hacer sentir a Glass acompañado. Glass sabe muchas cosas incómodas sobre Correa y su gobierno que pudiera denunciarlas con la idea de conseguir alguna rebaja de sus penas. Es algo que debe tener intranquilos a sus compañeros. Según Fernando Villavicencio, quien destapó el caso Sobornos por el que Glass recibió una condena de 8 años de prisión, solo Glass conoce los detalles de las negociaciones irregulares de deuda que Correa contrajo con los chinos y sobre los contratos para las hidroeléctricas que se hicieron con negocios y sobreprecios. Glass es la parietal izquierdo de Correa. Además dijo que nadie conoce como él la ruta del dinero, tal cual como se vio cuando se descubrió que Odebrecht le había pagado 13 millones de dólares por intermedio de una offshore. ¿Que la corrupción de Celi exculpa a Glass? El argumento del operativo en redes a favor de Glass no puede ser más torpe. Si Celi fue corrupto, siguen siendo válidas las evidencias que hubo en los procesos judiciales de Glass. Además, hubo testigos e involucrados que pusieron en evidencia el esquema delictivo en el que participó el ex vicepresidente. Con informes o no de Celi, la suerte de Glass hubiera sido la misma. La necesidad apremiante del correísmo de hacer sentir acompañado al protegido a Glass es comprensible. Su futuro no es auspicioso y por estos 3 casos en los que ha sido sentenciado, Odebrecht, Sobornos y Zingue, tiene acumulados 22 años de prisión y eso es un panorama que puede quebrar a cualquiera. No en vano el tuitero Dr. Lepantox coloca todos los días, prácticamente desde que Glass fue encarcelado, un mensaje que se ha convertido en todo un emblema de la tuitosfera política del Ecuador. Hoy es el día en el que Jorge Glass finalmente delatará. Son el total de 1.365 veces que el tuitero ha puesto ese mensaje hasta hoy y cada día parece estar más vigente. Pasar el resto de su vida en la cárcel de Latacunga no debe ser bajo ningún concepto una idea estimulante. Vacunas Pfizer. Historia interesante, las vueltas de la vida. Hace más de 80 años en Grecia, 60.000 judíos vivían pacíficamente en Salónica. Era una comunidad vibrante y valiosa. La mayoría de estos judíos trabajaban en el puerto. Tanto es que el puerto de Tesalónica incluso estuvo cerrado en el sábado sabbat. De allí también vivieron y estuvieron grandes rabinos eméritos. Todos se frontaron los hombros y se apreciaron unos a otros. Pero el 2 de septiembre de 1939, en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, es esta la gran comunidad donde el terror nazi aumentará repentinamente. El 6 de abril de 1941, Hitler invadió Grecia para asegurar su frente sur antes de lanzar su famosa Operación Barbarroja y su gran ofensiva contra Rusia.
De los 60.000 judíos en Salónica, alrededor de 50.000 serán exterminados en el campo de concentración de Birkenau, un gran récord. La masacre de los judíos de Grecia fue breve pero intensa. Muy pocos tendrán la oportunidad de hacerlo, pero entre los supervivientes había una familia conocida como Buria. Después de la guerra, en 1961, nació un hijo en esta familia milagrosa en los campos. Sus padres lo llamaron Israel Abraham. Creció y estudió veterinaria en Grecia, un estudiante brillante. Abraham obtendrá su doctorado en biotecnología reproductiva en la Escuela de Veterinaria de la Universidad Aristóteles en Salónica. A los 34 años decidió mudarse a Estados Unidos. Cambia su primer nombre Abraham por Albert. Albert se integró a la industria médica, progresó rápidamente y se unió a una empresa farmacéutica donde se convirtió en el director general. Albert ascendió de rango y obtuvo su nombramiento como CEO de la empresa en 2019. A lo largo del año, Albert decide dirigir los esfuerzos de la empresa para intentar encontrar una vacuna contra el nuevo virus COVID y acaba de atacar al mundo. Realiza grandes esfuerzos financieros y tecnológicos para lograr su objetivo. Un año después, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, valida a su empresa para producir la tan esperada vacuna. La vacuna se distribuirá en varios países, entre ellos Alemania, que cuenta con miles de muertos por la pandemia. Irónicamente, esta vacuna que salvará la vida de millones de personas en todo el mundo, incluidos muchos alemanes, fue dirigida e impulsada por un pequeño judío de Salónica, hijo de sobrevivientes del Holocausto, de quienes la mayoría de su gente fue exterminada por la Alemania nazi. Y es por eso que Israel se convirtió en el primer país en recibir la vacuna. En memoria de sus abuelos y sus padres que dieron a luz a Israel Abraham Buria, conocido hoy como Albert Buria, CEO de Pfizer. Vacuna Pfizer. El brazo político del prófugo. Una vez concluida la tormenta electoral, se disipa la niebla y aparece él, idéntico a sí mismo, el rostro congelado en un gesto de severidad indestructible. Fijos los ojos en el horizonte por donde transita la historia con mayúsculas, mientras las lastimeras voces de Pueblo Nuevo despachan su habitual sarta de derrotas. Tiranuelo tropical convertido en su propia estatua de bronce, caricatura de prócer. El video que Rafael Correa publicó este fin de semana desde México está saturado de mensajes visuales que él parece incapaz de procesar y que caben en una simple certeza: el expresidente nunca cambia. Su partido tampoco. Andrés Arauz, conejo encantado, volvió a la chistera de la que salió. ¿Para qué puede servir ahora? ¿Alguien de verdad creyó que haber puesto por delante una marioneta treintañera era síntoma de renovación política? No se caracterizan las ovejas por su perspicacia. Hoy lo único cierto es que concluyó la tormenta electoral, se disipó la niebla y no más quedó Correa, dueño absoluto de la escena. Y dueño absoluto por lo que se le escucha de la bancada más numerosa de la Asamblea Nacional. Inquietante noticia. No podría esperar que 10 años en el poder y 3 en la posición sean más que suficientes para formar cuadros con un mínimo de autonomía de vuelo y criterio propio, asambleístas con un cierto peso político específico y capacidad de disenso. ¿Qué va? Aquí todo se reduce al proyecto personalista de un prófugo de la justicia empeñado en conseguir impunidad a toda costa. Cabe suponer que los 48 asambleístas de la Revolución Ciudadana, Unión por la Esperanza, o como diantres pretendía llamarse ahora el correísmo, suscriben disciplina y unánimemente las expresiones del expresidente en un video cuando se atribuye la condición de víctima en un proceso de persecución, difamación, discurso único, cárcel, juicios, utilización de la justicia, un rosario de penalidades que relata a la perfección lo que fue su propio gobierno para todos aquellos que se atrevieron a pensar diferentes. ¿En serio una figura política como Pavel Muñoz, para tomar un ejemplo de la lista de asambleístas reelectos, es capaz de escuchar las personas y las palabras persecución, difamación, discurso único, sin que una vocecita incómoda, por susurrante y escuálida que sea, le haga cosquillitas en algún rincón recóndito de la conciencia? ¿O ya logró acallarla? ¿Cómo tomar en serio entonces las demostraciones de supuesta madurez política, las palabras de conciliación, los mensajes de paz, la retórica de creyentes en la democracia, el sincero deseo que tenga éxitos Guillermo Lasso en su gobierno?
¿Alguien puede confiar, aparte de las crédulas ovejas de toda la vieja y pobrecillas, en las franquezas de quienes son incapaces de hacerse cargo de sus complicidades y de sus actos? ¿Pretenden acaso que todo el pasado de persecución, difamación, discurso único, no por hablar de corrupción y robo puro y duro, desapareció con un video? Nada que ver. Mientras los 48 asambleístas del correísmo se mantengan lineados con el proyecto de su jefe, el jefe de una banda de delincuentes según los jueces, solo se los podrá considerar como una fuerza de desestabilización y perniciosa para la democracia, el brazo político de un mafioso. Jiménez las mete hasta el cogote. A Francisco Jiménez hay que agradecerle, el nuevo asambleísta de Creo, antiguo militante de Ruptura y como tal funcionario de Rafael Correa como gobernador del Guayas, se volvió tendencia hoy en redes. Entrevistado por La Posta, se convirtió en el protagonista político del día. Ante la pregunta de si el gobierno electo considera la posibilidad de indultar a algunos políticos presos del correísmo, él respondió que lo están valorando. Alternando el yo y el nosotros, dijo que a él le gusta revisar los procesos a fondo para tomar la decisión que tiene connotaciones jurídicas y políticas. ¿Qué valoran? Los hechos jurídicos y la estabilidad política del país, y dijo que el proceso de negociaciones está en marcha. A Jiménez hay que felicitar porque gracias a sus declaraciones los ciudadanos y sobre todo el gobierno entrante pueden tomar el pulso de lo que significaría ir en la dirección que él anota. Si lo que dijo ese asambleísta representa el gobierno entrante que podría considerar el balcón de ensayo que reventó en minutos, basta con mirar la reacción que ha causado en redes sociales. Si no lo representa, el presidente tendrá que improvisar un portavoz que desmienta los 5 deslates que en tan pocos segundos dijo el asambleísta de su partido. 1. Revisar los procesos de fondo. ¿Y va a reemplazar Francisco Jiménez su partido o su gobierno de los fallos de la justicia? Cristian Zurita en un tuit recordó que Correa, porque de eso se trata, fue condenado en 3 instancias. 13 jueces nacionales intervinieron. Hubo alrededor de 100 pruebas cruzadas y 20 testamentos con juramento. Si no piensan meter la mano a la justicia, en eso el presidente electo ha sido categórico. ¿De qué valoración habla Francisco Jiménez? Más aún cuando la Constitución prohíbe indultar y amnistiarlos por delitos contra la administración. 2. La estabilidad política del país. ¿Peligra la estabilidad si Correa tiene que responder por lo que hizo? Además dice que no quiere indulto porque sería reconocer delitos que según él no cometió. Es decir, que el gobierno entrante es rehén de una amenaza y sucumbe ante ella. Jiménez o dijo poco o dijo demasiado, y en ese caso su declaración parece más un parche a la tronera que abre para el gobierno de Lasso con su declaración. Ese indulto que se deje siquiera sospechar con ese Correa y los suyos que no puedan actuar con la justicia porque al hacerlo peligra la estabilidad política y la paz social en el país. 3. Una declaración en curso. ¿Hay entonces una negociación política sobre ese tema? Porque hasta ahora lo que se pensaba era que había una negociación en la Asamblea para que el nombramiento de autoridades y también alrededor de una agenda legislativa mínima, pero si lo que es motivo de negociación es una metida de mano a la justicia para exculpar a Correa, todo cambiaría y el gobierno de Lasso estaría en funciones con comportamiento digno de un suicida. 4. No es un gobierno de odio. Este es un argumento que utilizó Jiménez para volver tragable la rueda de molino que constantemente echó a rodar. ¿Y quién exige que el gobierno de Lasso sea un gobierno de odio y de revancha? Una cosa es exigir que se corten cabezas y otra muy diferente que se haga justicia. ¿Cómo puede ser que a nombre de la paz social se quiera hacer creer que autoritarios y atracadores no deban responder por lo que hicieron? ¿Así cree Francisco Jiménez que el país puede dar la vuelta a la página? Está sugiriendo que para que el país viva en paz hay que decretar un Alzheimer generalizado y sacralizar la impunidad como herramienta de gobernabilidad. ¿Eso propone? Si ese fuera el costo de la paz política, el destino ciudadano sería mutar en lelo de campeonato.
5. No quebrantar la ley. Eso dice Francisco Jiménez, para que los ciudadanos que lo oyen crean que no van a traicionar, compitiendo con aquellos que quebrantaron no solo la ley, sino todos los códigos de decencia, administración transparente y convivencia. Pero suena mal, muy mal, porque un gobierno decente no quebranta la ley. Y suena mal no solo lo que diga, sino que tras esta valoración que según él están haciendo, deje presumir sin advertirlo que están anteponiendo razones políticas a la posibilidad de que la justicia haga su trabajo. Si esa operación política fuera cierta y el equipo entrante no la desmintiera, se entendería que la política, lejos de renovarse, vuelve en peores momentos que ha vivido el país. Jiménez se ganó un desmentido monumental del equipo que acompaña al presidente entrante. Lo contrario dejaría suponer que el gobierno del presidente Lasso entra en un túnel tenebroso antes de emprender la ruta. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.